¿ya? Son otras cosas, otras cláusulas, otras condiciones que se ponen en otro tipo de contrato. Cada contrato va a tener entonces sus cláusulas de acuerdo al objeto del contrato. No podemos hacer un contrato de servicio igual que un contrato de obra o que un contrato de alquiler o con un contrato de, no sé, de por ejemplo, de servicios hay diferentes, ¿no? Si un contrato con una empresa telefónica, pues es una cosa, cuando compramos, entonces hay diferentes, ¿no? Hasta cuando bajamos un programa a la computadora nos hacen firmar, ¿no? Nos ponen que pongamos yo acepto y ni siquiera nosotros leemos lo que dice el contrato, ¿no? Pero estamos firmando un contrato. Entonces, cada contrato va a tener una redacción diferente y va a tener además sus cláusulas diferentes de acuerdo al objeto del contrato, de acuerdo a las condiciones que se pactan. Hay contratos que son ¿cómo decir? Muy simples, además que eh, las obligaciones son también a veces mal redactadas, muy ambiguas, entonces no queda claro lo que se quiere o no. Y otros contratos que son muy draconianos, por decir así, más bien al revés, ¿no? Que son con unas condiciones, con unas cláusulas muy fuertes, con una este, eh, muy detallado, no se deja nada a la improvisación y muchas veces también las obligaciones son penalizadas si es que no se cumplen. Entonces hay diferentes tipos de contratos. El contrato ideal es aquel que no se deje nada al azar. Dice que no se deje nada al, a la, al pensar, al que yo supuse, a la suposición. Ese es el mejor contrato, el que no haya modo de que la gente, de que los contratantes, es decir, que tanto el comitente como el contratista pueda suponer. Yo les comentaba, no sé si a ustedes, pero lo vuelvo a repetir, que nosotros los arquitectos cometemos esos problemas, ¿no? Por así decir. Suponemos mucho, ¿no? Suponemos. Así somos los cruceños, no sé, los bolivianos confiados. Suponemos que la gente tiene buena fe. Y muchas veces suponemos que, como yo lo entiendo, lo entienden todo. ¿No? Incluso en la forma de hablar, muchas veces uno habla de tal manera que las otras personas creen que no están siendo del todo contundentes, ¿no? Hay gente que necesita que se las ponga las cosas exactamente, no admite o no comprende, como decir, no me sale la palabra, como decir, necesita como a niño, ¿no? Que le digan, vos tenés que ir a las 10, no existe. Bueno, entonces, pero eso es lo que pasa, hablamos por ahí muy, muy por arriba las cosas. Y he visto contratos, muchos contratos he visto, que no están lo suficientemente atados, digamos, ¿no? Y hay entonces ambigüedades que ha producido que
especialmente el comitente, suponga que se va a hacer algo y en realidad no está. Porque, por ejemplo, yo cuando he estado en la Comisión de Conciliación del Colegio de Arquitectos, también he estado en el Tribunal de Ética, y cuando estaba en la Comisión de Conciliación, cuando surge un problema entre un cliente y o, o entre dos colegas, bueno, dentro de nuestra área, cuando existe un problema y alguno se siente afectado, puede denunciarlo al Colegio de Arquitectos para que se lo sancione, ¿no? Pero para evitar llegar a la sanción o para evitar llegar al Tribunal de Ética, se ha creado hacía muchos años dentro del Colegio de Arquitectos una comisión que se llama la Comisión de Conciliación, que es el paso previo de ir, digamos, a ética profesional. Y ahí es donde se resuelven aquellos casos que se pueden resolver sin llegar a que se haga un juicio, digamos, bueno, un juicio interno, ¿no? Dentro del Colegio de Arquitectos. Entonces, a mí me tocó, durante muchos años yo estuve en esa comisión de conciliación. No hay muchos casos en el Colegio de Arquitectos, no somos conflictivos los arquitectos, los bolivianos, los cruceños en sí, más bien los cruceños, no somos tan conflictivos. Esa comisión se creó precisamente porque en Cochabamba, en La Paz, la gente es bien conflictiva y tenían como 300 así acusaciones y estaba sobrepasada el Tribunal de Ética Profesional, sobrepasado. Entonces se creó esa comisión de conciliación para conciliar y que los casos se resuelvan antes de pasar. Bueno, ¿a qué me voy con eso? Que ahí, por ejemplo, nos llegó un caso de una señora que la denunciaba a su arquitecta porque no había cumplido con el contrato y no le había hecho lo que ella suponía que debía hacer. Bueno, la llamamos a las dos, la comisión es de 3 personas, la llamamos a las 2 señoras. Y justamente una de la arquitecta era una que había sido alumna mía. Y a la otra señora yo, bueno, no la conocía, pero ella insistía que no la había cumplido, ¿no? No le había cumplido por hacerle no sé qué cosa. Y ella decía que se defendía y decía que ella no lo tenía eso en el contrato, que ella no había contratado ese ítem, digamos, ¿no? Y la otra insistía que sí, que estaba, que sí, que lo había hecho. Y ya después aclarada la cosa, ya nos dimos cuenta de que la señora suponía que lo que estaba en el plano dibujado era lo que debía hacerlo. Ella encontraba que todo el dibujo del plano era lo que ella había contratado, porque ella decía, no, en el dibujo está, en el dibujo ahí se mostraba. Era en el plano, ¿no? Quería decir, en el plano estaba dibujado. Entonces la arquitecta nos decía, pero no, este era un dibujo simplemente, pero en el cómputo, en el presupuesto, no está eso. Entonces yo eso le aclaré después, ¿no? Le digo, bueno, al final ella me decía, yo hablando ya con la chica, con la arquitecta, le decía, pero ¿por qué no hiciste un buen contrato? Sí, entonces me decía, lo que pasa es que ya está la tercera casa que le hago a la señora, me decía. Y siempre trabajamos muy bien. Y la señora construía casas y las vendía, ¿no? Ese era el negocio de la señora. Y esta muchacha, ya era la tercera casa que habían ganado bien, ella construyéndola y la señora vendiéndola. Entonces, como un poco, y nunca tuvimos problemas y ahora no sé por qué. Claro, ¿qué era? ¿No? En el jardín creo que, o era la barda perimetral, la que ella la había dibujado en el plano, la barda,
pero no lo había computado, no le había hecho, en el presupuesto no estaba ese ítem. Entonces yo le decía, no, es que no, se debe poner todos los ítems y que ella apruebe, firme el contrato, cuáles serían los ítems a contratar, para que ella no vea y no asuma que es lo que has dibujado, lo que vas a. Tiene que ser un contrato claro. Entonces, a eso yo me voy cuando muchas veces en los contratos se suponen cosas y no hay que suponerlas, ¿no? Hay que ponerlas las cosas, porque si no, como decíamos, en un contrato de obra vendida, este, se entiende que es todo. Por eso en las especificaciones técnicas hay que poner todo lo que se va a hacer, todos los ítems que se van a hacer. Porque si ahí te dicen, bueno, este ítem no lo hiciste, no estaba en el contrato, simplemente. Bien, en eso quería yo un poco alertarlos, por así decir, ¿no? Que no se dejen. Somos muy tendientes a hacer cosas a suponer, a confiar en la buena fe. Y no. Cuando se trata de dinero, ya no hay amigos, ya no hay parientes. Cuando se trata de dinero, hasta los mismos hermanos se pelean, ¿no? Entonces, en una construcción, peor todavía. Bueno, vamos a ver ahora, entonces, contratos con el Estado. Eso no hemos visto, ¿verdad? No vimos, no empezamos contratos con el Estado, ¿no? No, Arqui, no. No. Ya, lo que pasa es que en el grupo de la noche ya lo vimos. Pero yo sabía que aquí no lo habíamos empezado. Porque he tenido dos. Estoy atrasada porque he tenido dos, dos o tres defensas. Dos, ¿no? Ya. Contrato con el Estado. Ya. Los contratos con el Estado están regidos no por el Código Civil, como los contratos privados, sino por estas leyes, ¿no? Por eso aquí las he puesto, no las vamos a leer, no las vamos a estudiar todas, porque imagínense, es un curso aparte, una maestría aparte. Pero los contratos con el Estado, entonces, las normas, los principios y las condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de esto, están reguladas por el Decreto Supremo 23318-A, el Decreto Supremo 29190 y el Decreto Supremo 181 de las normas básicas del Servicio de Administración de Bienes y Servicios. Todo esto en el marco de la Constitución Política del Estado y de la Ley SAFO. La Ley SAFO es la número 1178 que nos da todo el marco legal para los contratos y las obligaciones que tienen los servidores públicos y para no solamente en la administración de los recursos del Estado, en la administración y en el control de los recursos del Estado. Entonces, también para los servidores en su accionar, ¿no? En esa administración y en el control de los recursos del Estado. Entonces, la ley SAFO
nos dan las normas y los principios que regulan a la administración de los bienes y servicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de establecer los elementos esenciales de organización, financiamiento, funcionamiento y de control interno relativos a la administración de los bienes y servicios. El concepto. Disculpen, estoy media resfriadina. El concepto. El sistema por el cual se adjudica la realización de una obra o servicio, generalmente de carácter público, ya que se efectúan propuestas y condiciones de un determinado objeto para seleccionar la oferta más conveniente y realizar el contrato con su autor. Voy a tomar agua. No sé por qué. Parece que me levanté un poquito resfriada. Bien, entonces, cuando hablamos de las obras con el Estado, no nos estamos hablando solamente a una obra, obra de construcción, ¿no? También podemos hablar de servicios, de servicios de consultoría, de compra, ¿no? de materiales para el funcionamiento de una institución, ¿no? Como vehículos, como muebles, computadoras, es decir, todo eso entra dentro de las propuestas. Y su objeto es seleccionar la oferta más conveniente y realizar el contrato con su autor. Es decir, cuando en el procedimiento la entidad estatal necesita un servicio, una obra, convoca, hay una convocatoria e invitación a los interesados. En esta convocatoria pues se ponen las condiciones y se formulan las propuestas y la institución selecciona la más favorable. ¿Cuáles serían los elementos esenciales entonces en estos procedimientos de contratación conceptualmente? Es un procedimiento administrativo especial condicionado por su objeto. Entonces, está condicionado por su objeto. Como decía, hay diferentes tipos de objetos. Servicio, consultoría, compra, en fin. Es sustanciado por un ente estatal en ejercicio de la función administrativa. Entonces, lo realiza un ente estatal, ya sea la alcaldía, la gobernación, un ministerio, la Contraloría en particular, la renta, la universidad pública. Tiene la finalidad de seleccionar a la persona idónea que será el contratante. D. Se sustancia bajo principios jurídicos propios y del procedimiento administrativo general, en lo que no contravenga a los primeros. Entonces, tiene principios jurídicos propios, como dijimos, son los que mencioné, la ley SAFCO y los decretos supremos, que probablemente vayan a cambiar, ¿no? Porque los decretos supremos se emiten de acuerdo a las necesidades. Entonces puede ser que hasta ahora están esos, pero el día de mañana el gobierno lance un decreto supremo, ya sea modificando los anteriores o aumentándoles. Y también los procedimientos administrativos que pueda tener la institución, por ejemplo, la alcaldía pueda tener ciertos procedimientos
administrativos diferentes, por ejemplo, a los de la de Gabriel, por ejemplo, pero que no sean contrarios a los decretos supremos, ¿no? Y a las leyes, a la Constitución y a la ley SAP. La selección del contratante se hace para obtener las condiciones más ventajosas o convenientes para el Estado, disponibles en el mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. La naturaleza del contrato y condición. Bueno, esto lo voy a repetir después, pero creo que aquí es lo que debería estar. Este es el artículo 32, que está dentro del Decreto Supremo 29190, que dice que los contratos, es digamos la definición, que se suscriben, o es la naturaleza del contrato, ¿no? Los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes. Cuando hablamos de bienes, decíamos bienes muebles o inmuebles. En el caso de la administración pública, los bienes generalmente son bienes muebles, ¿no? También se construyen, por supuesto, obras para bienes inmuebles. Entonces tenemos los bienes, las obras, los servicios generales, son servicios, por ejemplo, de mantenimiento, cualquier tipo de servicio que contrate, por ejemplo, para limpieza, para servicio de consultoría, cuando se quiere hacer una consultoría sobre un tema determinado. Entonces, son de naturaleza administrativa. Entonces, los contratos son de naturaleza administrativa. El órgano rector, que actualmente es el Ministerio de Economía y Finanzas, son los que elaboran los modelos de contrato para cada tipo de contratación. Por eso dijimos que en el contrato de obra en civil, contrato de obra particular, el contrato era no formal, pero en el contrato de obra, en el contrato, quiero decir, de bienes y servicios o obras con el Estado, es formal. El contrato de obra, de servicio o de bienes es formal, porque es el órgano rector el que elabora esos modelos de contrato para cada tipo de contratación, siendo su aplicación de carácter obligatorio. En el caso de las entidades, que las entidades públicas no les sirva, o sea, tengan condiciones especiales, algún tipo de obra o servicio, ¿no? Entonces, en ese caso, que se quiera modificar el contrato, la institución debe solicitar en forma escrita al órgano rector, es decir, al Ministerio de Economía y Finanzas, la aprobación de las modificaciones, justificando cuál es el porqué, entonces justificando las causales técnicas y legales para el efecto. El órgano rector, previo análisis, podrá aprobar o denegar la solicitud. Hay diferentes modalidades de contratación dentro de una obra y también de un servicio, ¿no? Las modalidades por emergencia, contrataciones menores, modalidades de apoyo nacional a la producción y empleo, modalidad por excepción, modalidad de contratación directa de bienes y servicios, modalidad de licitación pública nacional y modalidad de licitación pública internacional. La modalidad por emergencia no la vamos
a desmenuzar. No las vamos, simplemente las vamos a mencionar así muy escuetamente, superficialmente, porque si no, como les digo, esto no sería una clase, sino sería un módulo completo. La modalidad por emergencia se aplica únicamente en las contrataciones de bienes, obras y servicios generales y servicios de consultoría para enfrentar la emergencia departamental, nacional y municipal. Cuando se elabora un plan anual operativo en una institución, en ese plan anual operativo se especifican y se aprueban, ya sea por su órgano de aprobación, en el caso, por ejemplo, de la alcaldía, sería el consejo, elabora las propuestas, elabora el plan anual operativo, la parte de la alcaldía, el ejecutivo, la alcaldía se divide en dos, ¿no? En la parte ejecutiva, que propiamente el alcalde y toda su secretaría, y la parte legislativa, que es el consejo municipal. Entonces, la municipalidad, la alcaldía propiamente dicha, elabora el plan anual operativo y elabora, por ejemplo, todas los programas, las obras, los servicios que necesita para ese año, ¿no? Los equipos que se vayan a comprar, a reemplazar, las obras que se vayan a hacer, las consultorías que se tienen que hacer, cada dirección, cada unidad va a requerir, ¿no?, para su funcionamiento, y también para las obras públicas que se hagan, van a necesitar un presupuesto. Ese presupuesto lo aprueba el consejo. Es decir, como la alcaldía nunca tiene plata, no solamente la alcaldía, ¿no? Todas las instituciones tienen un presupuesto limitado, entonces no pueden hacer todo lo que necesita la población, obviamente. Ojalá se pudiera, pero no se puede. El presupuesto es muy limitado. Entonces, se van a tener que eliminar muchas de los requerimientos, ¿no?, hasta adecuarse al presupuesto que se tenga para esa gestión, en base a lo que recauda. Estoy haciendo un ejemplo de la alcaldía porque para mí es el que más conozco, porque he trabajado muchos años en la alcaldía. Entonces, en base a lo que más requieran, a las necesidades que se prioricen, o que priorice, digamos, la gestión esa, van a descartar lo que para ellos no les sirve. Por ejemplo, en general, al municipio nunca le interesa la parte cultural, y la Secretaría de Cultura es la que tiene el presupuesto más corto, ¿no?, más pequeño. Entonces se priorizan las obras de cemento, ¿no?, porque el cemento es lo que se ve y lo que la gente quiere. Entonces la pavimentación y, bueno, las unidades de escolares. Se ha priorizado en la gestión de Percy, por ejemplo, mucho también la infraestructura de los parques. Eso estuvo bien, ¿no?, porque la verdad que estaban un desastre. Y ahora hay parques, hay plazas, la verdad que prácticamente en toda la ciudad ya no hay barbechos donde antes eran los barbechos que dejaban las áreas verdes a montarse. Ahora la verdad que toda unidad vecinal tiene su placita, su canchita. Es decir, en ese sentido hay que reconocer, pero bueno, se priorizan siempre lo que quiere el gobierno de turno, ¿no? ¿A qué me estoy yendo con este ejemplo que les doy? Entonces hay cosas que no van a hacer porque no alcanza el presupuesto,
y desgraciadamente la cultura nunca le dan pelota. Por ejemplo, las cosas muchas veces necesarias. Pero, ¿qué pasa? Eso que está aprobado, bien o mal, está aprobado y eso se tiene que hacer. Si no se hace, es en detrimento un poco de la gestión, ¿no? Cuando un alcalde no cumple al 80, 70% su plan anual operativo, es porque no estuvo haciendo bien, ¿no?, las cosas. Lo ideal es que lo cumpla al 100%. Lo que proyectó, que lo cumpla, ¿no? Que haya hecho todas las obras que prometió al inicio del año. Bueno, nunca se cumple, también una por falta de presupuesto, otra porque por tiempo, etc. Pero estoy un poco yéndome por las ramas para que ustedes entiendan. Entonces, todo eso, el plan anual operativo, todo eso que les he explicado, tiene que cumplirse sí o sí. Sí o sí o sí no quiere decir que ha fallado la gestión. Pero ¿qué pasa cuando hay una emergencia? Por ejemplo, una riada, o por ejemplo, lo que pasó en el 2019, que hay de los incendios forestales. La gobernación no tenía presupuestado, porque ¿a quién se le va a ocurrir que va a ser semejante catástrofe? Es decir, a nadie se le puede haber ocurrido que haya sido tal la magnitud de los incendios. Siempre hay incendios, siempre en esta época de julio, agosto, porque es época seca, hay incendios. Incendios accidentales o incendios provocados como los que se vio que fueron estos, ¿no? Estos fueron incendios provocados para invadir esas tierras, ¿no?, que son protegidas en su mayoría, que eran donde quemaban. Entonces, ¿pero quién iba a pensar en esa magnitud? Estoy haciendo un ejemplo de un caso que ustedes conocen y que lo vivieron. Entonces, ¿de dónde sacar ese dinero? Ese dinero hay que sacarlo de una partida presupuestaria, eso que yo les estaba contando, que estaban en el plan anual operativo, desviar esa partida presupuestaria para hacer frente a esta emergencia. ¿Sí? Entonces, es como cuando vos en tu casa está destinada ese dinero a, no sé, a pagar el colegio de tus hijos y se te enferma alguien, un hijo, y bueno, no te importa no pagarlo el colegio, pero necesitas curar a tu hijo, ¿no? Entonces, eso pasa en la administración. Entonces, esta modalidad de emergencia es una contratación que se aprueba, ese desvío de fondos, digamos, de una partida presupuestaria, pasarla a una emergencia departamental, nacional o municipal, dependiendo quién es el que va a erogar esos fondos, para poder hacer frente a esa emergencia. Y no caer en, por ejemplo, porque cuando vos debías fondos, estás incumpliendo, entonces estás en contra de la ley SAFCO, y la Contraloría te puede hacer una auditoría y te puede culpar, ¿no?, por desviación de fondos. Entonces, hay que apelar a esta modalidad de emergencia para no caer en el incumplimiento de la ley. Pero para eso hay que declarar la emergencia nacional, departamental y municipal. Por eso es que cuando hay una emergencia, ya sea las inundaciones en el Beni, que siempre hay año a año, entonces la gente, fíjense ustedes, que clama por la necesidad de la declaratoria del gobierno, del presidente, que declare que hay emergencia. Porque si no declara que hay emergencia nacional, en el caso de las quemas, fue que se declare emergencia nacional, porque ya no era cuestión de una provincia
ni de un departamento, era una emergencia nacional, era todo, era el patrimonio, ¿no?, nacional el que se estaba quemando. Y hubo una negligencia de parte del gobierno que no le daba la gana de declarar. Hemos perdido ayuda internacional porque no se la podía aceptar, porque no querían declarar la emergencia nacional. Departamental sí se declaró, ¿no?, pero se requería también la declaratoria de emergencia nacional para poder percibir ayuda internacional. Los bomberos de la Argentina que vinieron se tuvieron que ir porque no podían entrar, ¿no? Porque no estaba declarada. Bueno, entonces la modalidad de emergencia es así. Ya un poco me alargué en esto porque quería que ustedes entendieran cómo es el mecanismo de una institución, que es necesario sí o sí que haya un plan anual operativo aprobado, que esté en las partidas presupuestarias dentro de ese plan anual operativo, y bueno, de acuerdo a los montos, es que se pueden ir por una u otra modalidad de contratación. La modalidad de emergencia, entonces, cuando hay una emergencia, así como lo indica su nombre, y no está en el presupuesto esa partida. En las contrataciones directas, aquí es cuando el monto es pequeño, hasta 50.000, entonces por consiguiente no requiere de cotizaciones ni requerimientos de propuesta. Entonces la institución, ya sea la unidad que necesite ese servicio, directamente puede hacer una contratación directa. Por supuesto, no una contratación como quiera la persona que esté administrando el fondo, ¿no? Para eso hay un procedimiento que está reglamentado por cada unidad, ¿no? Por cada institución. La alcaldía pues tendrá su reglamento cómo proceder en caso de contrataciones de obras, servicios o bienes de hasta 50.000 bolivianos. Basado siempre en base a principios de economía, ¿no? Después tenemos otras que son las contrataciones, la modalidad de apoyo nacional a la producción y empleo. Esto tiene que enfocarse para apoyar a las contrataciones nacionales y al empleo, priorizar, digamos, bienes, servicios nacionales, ¿no?, producidos en el país. Para eso tenemos la modalidad de contratación por cotizaciones, cuando se necesite una obra, un servicio que pase de los 50.000 a 200.000. Aquí se necesita que, además de cotizaciones, de 3 cotizaciones, también 3 cotizaciones diferentes de 3 empresas diferentes, por ejemplo, o de 3, bueno, por ejemplo, si es para una construcción, pues 3 constructoras o 3 contratistas diferentes, ¿no? Si es para comprar, por ejemplo, computadoras, pues de 3 empresas que vendan computadoras. Entonces, se necesitan las cotizaciones y se elige la más barata generalmente, ¿no?, o la que te da mejores condiciones. También, cuando es necesario, además de las cotizaciones, se requiere una propuesta técnica cuando es necesario. La segunda es la contratación por requerimiento de propuestas técnicas. Aquí sí o sí se necesita la propuesta técnica, ¿no? 3 propuestas técnicas, y el monto de contratación va de 200.000 hasta 1.000.000 de bolivianos. También, si excepcionalmente puede necesitar 3 cotizaciones. Todas las contrataciones de bienes hasta 8 millones deben ser dirigidas a la producción boliviana.
Para consultorías individuales de línea, el monto de contratación debe sujetarse a las disposiciones específicas que anualmente se emiten sobre la materia. Entonces, cuando son consultorías, hay disposiciones específicas anuales, ¿no? Y cuando es para seguros, para contratación de seguros, y el monto de la prima que supera los 60.000 bolivianos, se debe hacer ya por contratación mediante la licitación pública, no mediante requerimiento de propuestas técnicas. La modalidad por excepción, en este caso es cuando no hay el bien que uno quiere o que la institución quiere, no existe así como para hacer, no existe una variedad como para poder hacer los requerimientos de las 3 propuestas técnicas o de las 3, los 3 presupuestos, ¿no? Los 3, quiero decir, no me salió la palabra. Las 3 cotizaciones, no me salió cotización y lo había dicho recientemente. Entonces, para eso se hace la modalidad por excepción. La marca no constituye causal de exclusividad, es decir, no puedo decir si se necesitan computadoras marca, no sé, cualquier marca. Si no, no es. Lo que necesitamos es saber qué capacidad, ¿no? Qué memoria RAM, qué tal, todas esas cosas, las especificaciones técnicas. Pero no se requiere la marca de fábrica. No es factor para hacer una contratación por excepción. Aquí es cuando no se puede sustituir el bien por otro porque no hay más que ese bien, ¿ya? No sé, ahorita no se me ocurre qué cosa no pueda ser reemplazado, ¿no? Pero sí, hay veces que se necesita un equipo determinado y no existe otro que lo reemplace. Entonces se necesita, sí, comprar ese único. Y no podemos estar buscando propuestas porque no existen más que eso, ¿ya? En estos casos existe la excepción. También hay la excepción ante el incumplimiento de contrato. Entonces, cuando incumplen el contrato y ante la necesidad de contar impostergablemente con ese bien, obra o servicio, entonces se tiene que hacer una excepción y no esperar las 3 cotizaciones ni los 3, sino ya contratar, ¿no? Inmediatamente. Porque si no, se va a postergar la obra y la necesidad pierde, ¿no? Su época. Por ejemplo, estamos en clase y se necesitan abrir ya las escuelas cuando no haya pandemia, qué sé yo, en febrero empiezan las clases y el proveedor falla, entonces ante la necesidad de tener que sí o sí cumplir los plazos, contratar por excepción. Modalidad directa de bienes y servicios, en este caso, cuando para realizar un proyecto donde sea más económico que los estudios a diseño final y la ejecución de obras sean otorgados a un contratado. Entonces se contrata directamente los bienes y los servicios a una persona que se encargue de todo, ¿no? Del diseño, incluso de la financiación. Entonces
para las contrataciones de llave en mano con financiamiento del proponente, el precio evaluado más bajo incluye la evaluación de la propuesta de financiamiento según las normas y criterios establecidos en las normas básicas. Aquí sí se hace esta modalidad, financia el proponente y luego la entidad va pagando, ¿no? A medida que se van cumpliendo los plazos. La modalidad de licitación pública, hay dos formas, la nacional y la internacional. En este caso, sí o sí, entonces se tiene que dar la contratación ya no por directamente o por requerimiento de propuestas, sino que debe darse a través de licitaciones cuando pasen 1 millón de bolivianos, 1.000.001 sería, ¿no? Porque la anterior que habíamos visto, acá me falta poner, ¿no? Porque aquí el requerimiento de propuestas técnicas era hasta 1 millón. Entonces aquí, cuando es por licitación pública, es 1.000.001, hasta 70 millones es la convocatoria pública nacional. Y la convocatoria pública internacional es de 70 millones, 1 en adelante. Estas deben hacerse de manera pública a través de las propuestas, las especificaciones, todo eso que ahora lo vamos a explicar. Vamos a explicar cuál es el procedimiento de esta licitación. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta modalidad de licitación que sea pública? ¿Cuáles serían los principios? La solidaridad. Los recursos estatales deben favorecer a toda la sociedad boliviana. La equidad. Los proponentes pueden participar sin restricciones de acuerdo a su capacidad productiva. Es decir, son principios éticos universales que se quieren aplicar, que se deberían aplicar, como dice acá, para que haya una transparencia, que es otro de los principios. La eficiencia. Las contrataciones estatales deben ser realizadas en los tiempos socialmente óptimos y con los mejores costos, menores costos posibles. Eso es eficiencia. La economía, la administración y los procesos de contratación se desarrollarán con simplicidad, celeridad y ahorro de recursos. La libre participación en contrataciones estatales será incentivada la más amplia participación de los proponentes. La transparencia, los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, manejo y disposición de los bienes son públicos. La eficacia. El proceso de contratación debe permitir alcanzar los resultados programados. Entonces, hay más principios, son un montón. Ojalá se cumplieran 2 de estos. La responsabilidad. Los actos de los servidores públicos relacionados con la contratación y manejo y disposición de bienes y servicios del sector público deben realizarse con el más alto grado de responsabilidad. La buena fe. Se presume el correcto y ético actuar de los servidores públicos y de los proponentes. La igualdad. Asegura que todo oferente concurra en igualdad de trato sin que haya diferencias y ventajas de trato. La oposición.
quiere decir que haya una mayor participación, a eso se refiere, una mayor concurrencia, porque cuanto es más la concurrencia, la posibilidad es mayor de conseguir mejores precios y condiciones, ¿no? Cuando se presentan muchos proponentes, entonces podemos elegir. Entonces, y la publicidad justamente para eso mismo que vimos, ¿no? Que debe ser para que haya transparencia, para que haya oposición, etcétera, para que haya igualdad. La publicidad que se debe publicar el acto de llamado a licitación en diarios y boletín oficial. Antes se hacía en los periódicos, también por los radio, televisión, cuando no había televisión, estaba también la Gaceta Municipal o la Gaceta Pública, pero ahora con el internet, pues, con las páginas web, hay una mayor publicidad, ¿no? Cualquiera puede entrar a una página que se llama SICOES, que la he puesto después, y ahí ver todas las obras que están llamadas a licitación por todas las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque asegura mayor concurrencia, porque el procedimiento público, cualquier interesado puede acceder a conocer cuál es el procedimiento, cuáles obras hay o cuáles servicios están llamados a licitarse y cuál es el procedimiento que se debe hacer para poder entrar. La participación, la ciudadanía puede participar de forma activa en todos los procesos de contratación. Y sería loable, sería útil que participe, porque así se puede detectar las cosas que son mal hechas o anomalías, ¿no? Entonces sería bueno eso. Ojalá la gente participara, ¿no? Para que vele por el buen uso de los recursos estatales por parte de los gestores públicos, es decir, por parte de los funcionarios públicos. Entonces, y ahora sí vamos a hacer cuál sería lo que decía las etapas, ¿no? Como les decía cuando le hice la explicación por emergencia, cuando hice la explicación del POA, etcétera, bueno, vuelvo a repetir un poco eso, existe esta partida presupuestaria, ¿no? Que está aprobada en el plan anual operativo de cualquier institución. Son los presupuestos para la contratación. Entonces existe una asignación presupuestal para esa obra o servicio. Existen los estudios de factibilidad que se ha hecho dentro de la institución, dentro de la unidad que requiere de ese servicio. Debe hacer un estudio de factibilidad y un proyecto ejecutivo. Y también la institución debe tener un registro de los concursantes, quienes generalmente son los que se presentan, ¿no? Hay un registro de concursantes. La institución debe preparar los pliegos. Debe haber dentro de la institución, pues, unos responsables de la preparación de los pliegos de condiciones que ya vimos nosotros que son un elemento fundamental del contrato, los pliegos de especificación, de condiciones. Pero esto va a ser realizado mediante el procedimiento de licitación. Luego tenemos las cláusulas, el conjunto de cláusulas redactadas por la administración destinadas tanto para la formulación del contrato a celebrar como para su ejecución. Entonces, en esta preparación de pliego son
importante el pliego de condiciones, ¿no?, mediante cómo se va a realizar el procedimiento de licitación, el conjunto de las cláusulas que son redactadas por la administración para formalizar el contrato, y que es el que va a detallar de forma circunstanciada el objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, que son las llamadas cláusulas del contrato. Ya dijimos en contrataciones privadas que hay dos tipos de cláusulas, lo mismo pasa acá. Hay dos tipos de cláusulas: cláusulas de tipo general, que son las legales, y las convenidas, y las cláusulas especiales, que son las específicamente que se hacen de acuerdo al objeto del contrato. Las cláusulas generales, entonces, por ahí no importa el objeto, porque son, como decíamos, son las formas de proceder, mientras que las especiales van directamente al objeto del contrato. ¿Qué nos ofrece las ventajas la licitación? Ofrece, es decir, no solamente las licitaciones públicas, no también las otras modalidades, pero la licitación pública todavía más, porque ofrece una serie de ventajas de orden técnico, económico, ético y político, en un todo de acuerdo con el principio de legalidad que debe imperar en el obrar estatal. Si se cumplieran, ustedes vieron aquellos principios, si se cumplieran a cabalidad, y si la ley SAFCO también fuera aplicable a cabalidad, entonces sería una ventaja increíble, porque toda licitación saldría perfecta, porque no habría malos manejos en la parte económica, en la parte técnica se cumpliera exactamente, no habría favoritismo, digamos, ¿no? Entonces sí, es una ventaja si se cumpliera. Por eso, disculpen que mi sarcasmo, disculpen que sea yo, ¿cómo puedo decir? Que ya me curé de espanto, porque desgraciadamente no, por eso les mandé, no sé si vieron, justamente a propósito de esta clase les mandé ese videíto ayer o antes de ayer, de la diferencia de los países los países altamente cultos y éticos que nosotros del tercer mundo, ¿no? Donde la viveza criolla impera. Bueno, por eso digo, si esto se aplicara, sería pues buenísimo, ¿no? Y con relación al Estado, el procedimiento materializa una acción moralizadora en lo que a contrataciones estatales se refiere, por cuanto evita conveniencias dolosas y promueve la acción de control y la fiscalización que sobre la actividad administrativa ejercen los mismos particulares, licitadores, en el caso, quienes cuentan con los remedios procesales idóneos para impugnar el ilegítimo proceder estatal. La administración tiene mayor posibilidad de acierto en cuanto al cumplimiento y ejecución del contrato, calidad de la prestación, mayor capacidad técnica y financiera de los contratantes. Entonces hay una mejor posibilidad de acertar, ¿no? Porque va a haber una elección y no contratar a cualquiera.
Por otro lado, ofrece conveniencias económicas dada la concurrencia y oposición, es decir, que hay muchas empresas que se presentan y entonces se puede elegir el precio más ventajoso a licitar, ¿no? Los inconvenientes. No siempre se consigue el precio más bajo, sino que puede producirse un alza de las cotizaciones al conocerse las urgencias necesidades de la administración. Y también es muy inconveniente, ese sí que es muy inconveniente, la lentitud de los trámites, que resulta perjudicial para el interés público toda vez que en la administración pierde ofertas de ocasión, por ejemplo, cuando hay ofertas de rebajas, por ejemplo, y debido al proceso burocrático que es necesario seguir, porque esos procedimientos no están porque sí, precisamente es para evitar el dolo, pero sí se pierden ofertas de ocasión que no se las puede conseguir por esa lentitud, ¿no? Porque el proceso es lento, no hay vuelta que dar. Una licitación requiere de tiempo, porque hay que hacer la publicidad mediante como ya dijimos. Es decir, primeramente se necesita el requerimiento de esa necesidad. Se quieren comprar computadoras, por ejemplo, y hay una oferta, hay una rebaja en Disman, en lo que sea, de computadoras. Y no podemos ir como nosotros a comprarlo inmediatamente, no. Se necesita hacer la solicitud ante la unidad correspondiente. La unidad correspondiente debe ver si existe esa partida presupuestaria, si la tiene. Si no la tiene, sonaste, ya no puedes comprarla. Si la tiene, aprobarla, ¿no? Entonces, eso ya se pierde tiempo. Y ahí se necesitaría, si es, digamos, a requerimiento de propuestas técnicas, buscar los 3 requerimientos, es decir, ir a otras 3 empresas que vendan computadoras para demostrar que esa es la que está en oferta, esa es la que es la más barata. Entonces ahí ya se pierde tiempo, es decir, hay un proceso burocrático. Los participantes del proceso de contratación. Vean todos, por eso les decía, miren la burocracia que es. Todo esto es lo que son las partes por donde pasa un proceso de contratación. Bueno, ¿quién es el mayor? La máxima autoridad ejecutiva es el mayor responsable, el máximo responsable, que se le dice la MAE. La máxima autoridad ejecutiva es pues el máxima autoridad ejecutiva. Por ejemplo, el rector en la universidad, el alcalde en la alcaldía, el gobernador, el presidente, el ministro, el contralor, no sé, es la máxima autoridad dentro de la institución. Ese al fin y al cabo es el que firma, ¿no?, el contrato. Y aunque él no haga nada, porque todo eso, para eso hay direcciones que hacen todo, todas estas que vamos a ver abajo, pero al final tiene que firmar, y el pobre al final es el que, se han hecho mal sus colaboradores, es el que al final lo ejecutan, ¿no? Como la vemos ahorita a la expresidenta Yanine presa por lo mal que hizo todo el mundo, ¿no? Es decir, ella es la que está pagando los patos, desgraciadamente, por lo que nosotros hicimos, porque no hicimos mal, hicimos muy bien, pero al final, ¿a quién la están agarrando? ¿A quién la agarraron por el supuesto golpe de Estado? A él, ¿no?
porque ella fue la que asumió. Eso pasa en toda institución. El que firmó es el que asume. Por ejemplo, hicieron ese tipo que hizo la compra de los respiradores, por ahí ella ni sabía cuánto costaban ni nada, porque al final es la última en saber. Y bueno, ella al final la que la procesan, ¿no? Eso pasa. Por eso es la máxima autoridad ejecutiva. Los otros responsables, también caen los otros, por supuesto, pero al final el que tiene la culpa es la MAE. El responsable del proceso de contratación para la licitación pública, hay un responsable del proceso de contratación para las contrataciones de la modalidad AMPE, el Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. Debe existir la comisión de calificación, que es la que va a calificar las propuestas, cuál es la propuesta más ventajosa. Está la comisión de recepción, que es la que tiene que recibir las propuestas, revisar que tengan todos los requisitos que se ha pedido. Está la unidad solicitante, que es la que requiere el servicio, es la que ha hecho el proyecto, por ejemplo, si es un proyecto elaborado dentro de su unidad o si se lo va a dar a otra unidad, por ejemplo, unidad de proyecto que exista, o a una consultoría, pero es la unidad solicitante la que hace los requerimientos y las especificaciones técnicas, por ejemplo. El presupuesto, digamos, ¿no? Si es una obra. El diseño. La unidad administrativa, que es la encargada de todo el procedimiento administrativo, y la unidad jurídica, que es la que se encarga de la elaboración, redacción del contrato, que al final, ¿no? Cuando se adjudica. Entonces, todo eso son las unidades por donde tendrían que pasar estas modalidades para contratar servicios, obras o consultoría o bienes. ¿Quiénes están impedidos en la participación de estos procesos de contratación? Aquellas personas que tengan deudas pendientes con el Estado. No pueden. Que tengan sentencias ejecutorias con impedimento para ejercer el comercio. Que se encuentran cumpliendo sentencia. Es decir, no solamente las que tengan sentencia, sino las que están, por supuesto, ya cumpliendo sentencia. Las que tengan deudas tributarias. Aquellas personas aquellas empresas cuyas representantes legales, los accionistas o los socios controladores, tengan vinculación matrimonial o parentesco hasta tercer grado con las personas, con los funcionarios públicos, ¿no? Que, por ejemplo, con el director, sobre todo los que tengan mando, ¿no? Porque no va a ser con un simple jardinero, ¿no? Sino con aquellos que sean algunos profesionales que ya tengan cargos de mando, ¿no? Una secretaria por ahí. Con los servidores públicos y las empresas controladas por los servidores públicos, con la entidad pública en la que prestaron servicio hasta un año después del cese de funciones. Es decir, si yo soy un funcionario público
y no me puedo presentar, y ya he renunciado o ya me votaron, no puedo presentarme a una licitación hasta que pase un año de haberme retirado de la institución. Eso quiere decir eso. ¿Quiénes, en el artículo 33 del Decreto Supremo 29190, nos habla de los documentos integrantes del contrato? Todos estos son los documentos integrantes de un contrato. Por eso les decía yo que este contrato es formal, ¿no? Porque tiene exactamente cómo va a ser redactado y tiene todo lo que lleva este contrato. El documento base de contratación, que ahora vamos a ver un poquito más adelante, la propuesta adjudicada, cuál va a ser la propuesta que se va a adjudicar, la resolución administrativa de la adjudicación, lo que vimos en la unidad administrativa debe emitir una resolución administrativa para adjudicarla, el poder legal de representación cuando se requiera, cuando la empresa tiene un representante legal, pues no se necesita, o muchas obras necesitan de esta representación legal. En otras, por ejemplo, cuando es una compra de un bien, pues no se necesita, ¿no? Eso. Las garantías, anexos específicos del contrato. En contratación de seguros, la póliza de seguro correspondiente. En un contrato de asociación accidental debe estar ese contrato. Por eso digo, cuando hay una obra que se necesita que hayan dos empresas que se hayan asociadas, que se han asociado accidentalmente para realizar esa obra, se necesita ese contrato de asociación accidental. ¿Cuál es la asociación? Dentro de las asociaciones hay diferentes tipos de sociedades, ¿no? Sociedades de responsabilidad limitada, la SRL, ¿no? Es decir, hay sociedades anónimas, es decir, las personas se asocian para llevar adelante sus empresas o sus negocios de diferentes modalidades, que eso no lo vamos a ver porque no nos interesa. Pero existe esta asociación accidental. Quiere decir que no es una asociación continua, ¿no? Que vos y yo nos asociamos para hacer una fábrica o para hacer una empresa constructora, y eso es continuo. Aquí es accidental por un objeto específico. Entonces, la empresa, qué sé yo, no sé, la empresa con Trumax se asocia con la empresa, no sé, Procor, que si estoy inventándome, para poder construir un puente sobre el río Piraí. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene los equipos, la maquinaria, el personal, todo, y esta otra empresa complementa con otras cosas. Y independientemente, ninguna de las dos tiene la capacidad para hacer una obra de esta magnitud. Entonces se asocia bajo esta modalidad contratos de asociación accidental por esa única obra, digamos. Una vez termina la obra, ese contrato deja de existir y cada cual sigue su trabajo independientemente. Entonces, por eso dice sí corresponde. En el documento base de contratación, que es el que habíamos puesto como un primer requisito de documento que entra en un contrato, ya lo habíamos puesto, ya yo había dicho antes, está en el artículo 24, el documento base de contratación es el instrumento que contiene los aspectos administrativos, técnicos y legales del proceso de contratación. Según la modalidad de contratación, el órgano rector elaborará y aprobará los modelos de los documentos base de contratación.
Son entonces redactados por el órgano rector. ¿Quién era el órgano rector actualmente? ¿Cuál era el órgano rector? ¿Quién me dice? A ver si se acuerda. Alguien que me diga, se están durmiendo y yo me estoy con la garganta hecha pomada en mi garganta. ¿Cuál es el órgano rector? A ver, alguien que me conteste, o si no, todingo los abrazo, todingo. Todinguingui abrazo. Aquí son los que revisan los contratos. ¿Cuál era? A ver. ¿Quién era el órgano rector? ¿Quién era el que elaboraba? Sí, es el que realiza el contrato, pero ¿quién es? El Ministerio de Economía y Finanzas. Ajá, qué bien. ¿Quién habló? Hernández, Paula. Hernández. ¿Qué? Hernández, Paula. La única que no estaba dormida. Ya, el ministerio, ese es el órgano rector. Habíamos dicho que ese contrato debe ser, ese modelo es un modelo único que está, no es un modelo único, ¿no? Va a haber un modelo para cada tipo de contrato, pero deben cumplir ese modelo. Si no sirve, no les sirve, debe estar aprobado. Debe modificarse, sí se puede modificar, previo requerimiento por la institución y previa aprobación por el órgano rector, ¿no? ¿Dónde están ustedes? Ya los perdí a ustedes. Acá está. Entonces, vamos a seguir. Ya lo vimos eso, ya lo habíamos visto. Entonces, en la página esta, www.siscoe.gov.bo, es donde están los documentos, todas las licitaciones y todos los documentos que se requieren. Todo esto está en esta página. Ustedes entran a esa página, ahí van a ver los modelos de contrato, ahí van a ver los formularios que se tienen que llenar, los requisitos y también qué se está ofertando, ¿no? Qué contratos hay para licitar. En el documento base de contratación, según corresponda a qué tipo de documento básico de contratación, contendrá, dice, básicamente lo siguiente. El objeto y descripción de la contratación, eso sí o sí en cualquier contrato, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden también, como yo les dije, que hagan un contrato de obra privada, este objeto y descripción de la contratación, pues sí o sí debe estar, ¿no? No se puede contratar algo sin especificar cuál es el objeto y más o menos la descripción. Las especificaciones técnicas o términos de referencia también. Especificaciones técnicas cuando es una obra o cuando es un equipo técnico y términos de referencia cuando es otro tipo de contratación, ¿no? Como de consultorías o ese tipo de cosas. Por ejemplo, para hacer auditorías,
externas. Entonces habrán que poner cuáles serían los términos de referencia. El método de calificación, también esto también está en SISCOE, porque hay diferentes métodos de calificación. ¿Cuál es el método de calificación que se va a adoptar? La recepción de las propuestas, ¿no? Se debe poner la fecha y qué es lo que debe tener, ¿no? Por ejemplo, en la recepción de las propuestas, por eso es que es tan importante el cumplimiento. La hora, por ejemplo. Si vos te presentás una licitación y te dicen que la entrega es hasta las 7 de la noche, si vos entregás a las 7:01, no te la reciben y no les da la gana de recibírtela. Por más que digan, miren, me atropelló un auto y no pude llegar, ¿no? Y he llegado 5 minutos tarde, por nada más. No. Para eso por eso digo, hay dentro del cumplimiento, es una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a cumplir, ¿no? En todo, y en el tiempo también. Recepción de las propuestas, cómo se van a recibir, qué es lo que va a contener, ¿no? Las garantías exigidas para el contrato, la experiencia general y específica de la empresa, qué experiencia tiene general, por ejemplo, si es una empresa constructora, qué obras ha hecho, y si, por ejemplo, lo que se va a hacer es un hospital, no solamente la experiencia en todas las obras que haya hecho, puente, escuela, vivienda, sino específicamente en hospitales. Que eso ahí aumenta puntos porque ya tiene más experiencia, ¿no? El modelo del contrato, ¿qué tipo de contrato es? Las notificaciones que se van a hacer y los formularios tipos, como digo, todo esto está dentro del documento base de contratación, los formularios tipos que se tienen que llenar, las notificaciones que se deberán hacer. En el contenido del contrato, de acuerdo al artículo 34 del Decreto Supremo 2190, las partes contratantes que deberán especificar la capacidad legal de las partes. ¿Cuál es la capacidad legal de las partes? Los documentos integrantes del contrato, en este caso, todos los documentos que integran el contrato, por ejemplo, lo que habíamos visto antes, los planos, si se requieren, los planos de obra, las especificaciones técnicas, si es requisito dentro del contrato el cómputo métrico, si no es necesario, no se pone, o el presupuesto, si tiene detalles constructivos, todos esos documentos integrantes del contrato. La determinación del objeto del contrato, cuál es el objeto, las garantías, cuando corresponda, el precio del contrato, ¿no? La moneda, la forma de pago, ¿no? Y la facturación. También debe estar dentro del contenido del contrato. La vigencia del contrato, hasta cuándo es vigente, la obligación de las partes, también muy importante, a qué se obligan las partes, las multas y penalidades por incumplimiento de las partes. Tanto ustedes saben, tanto si incumple la institución al no pagar a tiempo, o si incumple la empresa, ya sea en los tiempos, ya sea en el tipo de materiales o construcción, en la forma, o si es
o si es algo que se compra en el tipo de bien, ¿no? Si no llenó los requerimientos que decían en las especificaciones técnicas, entonces todo eso se te multa. Sobre todo, hay las multas sobre todo las multas son para los tiempos, más que todo, ¿no? Por lo que yo veo, ¿no? Las multas que se ponen son en los tiempos de terminación y cuando no se cumple con los pagos a tiempo. Las condiciones para la realización de la obra, eso es también muy importante. Realización de la obra para bien o servicio es muy importante. La resolución del contrato, en qué términos se resuelve el contrato, los mecanismos de resolución y de controversia, y la legislación aplicable. En la legislación aplicable pues están todos estos decretos supremos y los que habrán, en que se está basando la licitación. Yo hasta aquí voy a llegar, hay mucho más, porque ya son cosas que se los voy a dejar a ustedes estos, sí, para que estudien, pero es más específico, ¿no? Para meterse a una licitación pública se necesita conocer muy bien los procedimientos. Y como pueden ver, hay muchísimo. Yo he puesto acá unos cuantos artículos, por ejemplo, cómo se suscriben y protocolizan el contrato, las modificaciones del contrato, cómo se deben hacer, las causas de modificación. Aquí, por ejemplo, dice, solo pueden modificarse en caso fortuito de fuerza mayor, previa aprobación de la MAE, y las causas deben ser destinadas al cumplimiento del objeto de contratación. Solo así será posible introducir modificaciones y hasta máximo un 10% del monto inicial del contrato, más no se puede. Esta modificación deberá ser publicada en el SICOE, por eso decíamos que todo es a través del SICOE. Las órdenes de cambio, todo eso, no vamos a... Las garantías, aquí los tienen, los tipos de garantías que se piden, la boleta de garantía, la garantía a primer requerimiento, la póliza de seguro de caución. Todo esto se lo estoy mencionando para que vean que la garantía según el objeto, la garantía de seriedad de la propuesta, que hay el 1% del monto, lo que se pide. La garantía del cumplimiento del contrato, es el 7% del valor del contrato es lo que se deja en garantía. 7% para las contrataciones de apoyo nacional a la producción de empleo, es decir, 7% es lo que se retiene, ¿no? Cuando se cumple, se devuelve. La garantía adicional de cumplimiento de contrato de obra. Aquí tenemos el 15%, contratación presenta una garantía de cumplimiento. Entonces, todas estas garantías hay. Contratación de bienes y producción en Bolivia, bueno, todo eso, como les digo, lo último de garantía se lo he puesto para informativo más que todo, porque la licitación es obligación de esta materia mía enseñarle y darle un pantallazo
de lo que es licitación pública. Pero también es mi obligación como su profesora alertarlo en su vida profesional. Yo les cuento la experiencia mía o la experiencia de amigos, colegas o que conozco a través de terceros, no son mis amigos ni son mis colegas, pero sí son conocidos de otras personas, y por eso los alerto, ¿no? Por eso, por ejemplo, le conté la historia de esta muchacha que fue mi alumna y su mala experiencia al no haber elaborado un contrato claro. Pero también les hablo de las experiencias de la licitación. Las licitaciones, mucha gente se larga a hacer licitaciones, muchas empresas, porque se gana, dicen, ¿no? O porque dicen, yo tengo una muñequita dentro de la alcaldía o dentro de la universidad, mi cuñado, mi pariente, ahí nos va a hacer, sí, y se largan a hacer. Pero la administración pública paga mal, tarde, se atrasa. Al final, el que gana, obviamente, el que sabe hacer las cosas, que tiene experiencia, obviamente gana, si no, no hubiesen licitaciones, ¿no? Si no, nadie se presentaría, obviamente. Pero para meterse, tienen ustedes, no se metan a ciegas, no los desanimo a que hagan licitaciones en su vida profesional, sino que no se metan sin tener mucha experiencia. Antes de meterse, primeramente, vayan con una persona o con una empresa que sabe los procedimientos, que los tejemanejes, como se dice, ¿no? Porque si no, van a ir a pérdida. Yo conozco, y justamente con un alumno que se recibió y parece que tenía dinero su padre, o tiene dinero, no sé, porque hizo una empresa y se metió a una licitación. Y esto lo sé porque justamente en la maestría que teníamos nosotros, que hice de gerencia de empresa, gerencia de construcción inmobiliaria, este chico fue mi compañero y había sido mi alumno, así como ustedes, justamente en esta materia. Y él se había metido, tenía su empresa, joven, muy joven, recién recibido, y se metió a hacer una licitación. Y pues cometió un montón de errores. Al final, tuvo que recurrir al docente que nos llevaba, que nos pasó el módulo justamente de contrataciones, de esta materia de contrataciones con el Estado, porque y a gente que tenía experiencia en licitaciones, porque se le fue re mal y tuvo que enfrentarse a juicios, y no me acuerdo por qué tipo, pero era, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque por falta de experiencia, simplemente, ni siquiera era por negligencia, ni siquiera era por haber hecho malas cosas, ni siquiera era por ser informal él, simplemente por falta de experiencia, de no haber cumplido un paso, o de no, o algo. Entonces, sí, después la otra historia es la falta de... la experiencia de este muchacho fue por inexperto. Tuvo que recurrir a abogados para que le ayuden a salvar su problema. Y tengo el caso también de meterse a hacer obras menores, por ejemplo, en la alcaldía de Sisi. Es por la alcaldía o las instituciones públicas
son malos pagadores, se tardan, pese a que hay supuestamente multas por incumplimiento en los tiempos de pago, pero igualmente no los incumplen, ¿no? Y como muchas de las obras las financia el mismo proponente, entonces tiene la alcaldía, por ejemplo, exige que se cumplan los plazos, pero no pagan. Entonces tienen que desembolsar de sus propios recursos para cumplir la obra y sin embargo se atrasan en los pagos. Entonces, por ejemplo, fue el caso de unas chicas, unas arquitectas que se metieron a hacer unos puentecitos peatonales y lo terminaron con su plata, porque la alcaldía no le pagaba, y esto es que la alcaldía no le pagaban en un año y seguían sin pagarle, y ellas a pérdida, ¿no? Porque le habían prestado la plata y los intereses se las comieron, ¿no? Su ganancia, los intereses bancarios se los comieron. Entonces, por eso digo, cuando tengan que meterse a este tipo de cosas, tienen que tener experiencia. Muy bien, vamos a hacer, faltan 3 minutos para voy a tomar lista, ¿ya? Y me deben la tarea para la próxima clase. ¿Ya? Vamos a tomar lista. Rapidito.